Buenos días a todos. Gracias a Dios estamos aquí. Doy la bienvenida a todos los que nos visitan por primeras veces y los que ya tienen algo de tiempo aquí también sean bienvenidos. Nos da mucho gozo estar en medio de ustedes y también damos la bienvenida a los que nos están viendo por internet en la transmisión. Enviamos un saludo, un abrazo fuerte desde aquí. Sean muy bendecidos el día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar nuestro mensaje. Vamos a iniciar. Si ponemos la primera lámina, por favor. Trataré de también enfocar hacia acá para que puedan ir ustedes también mirando hacia allá. Muy bien, ahí está nuestro mapa. Si ponemos ya el primer punto. Muy bien, nos habíamos quedado en la historia de David, en cómo llegó a un lugar llamado Siclac, donde se habían raptado a sus esposas y entonces por una consecuencia tremenda, por el pecado, ¿no? Porque como leíamos en la escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y entonces él tuvo que suplicar a Dios. Hizo lo correcto en el último momento, hizo lo que todos debemos hacer. En lugar de seguir tomando decisiones por nuestra propia cuenta, lo mejor era arrepentirnos y volver, y Dios le ayudó y rescató, y entonces está en Siclac. Rescató a sus mujeres, rescató todo, la bendición está muy grande. Y dice que de ahí, de Siclac, se fue a Hebrón, donde es ungido como rey de Israel. ¿Qué pasó? Ya estando él ahí rescatando, al mismo tiempo Dios toma en su mano, ¿no?, como Dios soberano del universo, y hace un juicio, y Saúl cae ante los filisteos y rueda la cabeza de Saúl, literal. Y entonces viene un momento especial para David, ¿no? Un momento de paz, un momento donde uno aprende y dice, ay, si hubiera esperado en Dios, ¿no? Finalmente iba a llegar ese momento, y entonces sube a un lugar llamado Hebrón. De ahí sube aquí a este lugar y ahí es ungido como rey. Vamos a ver qué dice segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, después de esto aconteció que David, ¿qué dice ahí? Consultó a Jehová. Otra vez, y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Fíjese, aquí nos vuelve a resaltar una parte muy importante, consultar a Dios, ¿no? Tal vez otra persona hubiera dicho, ya se murió Saúl, vamos a tomar el reino, ¿no? Vamos a tomar, ya es momento, lo que esperaba, ya, pues debe de ser, se me abrieron las puertas, dice la gente, y eso debe ser señal de Dios. Espérate. A veces que se abran las puertas no es la señal de Dios. Consulta, dile, Señor, si viene de ti, si viene de tu parte. Y Dios le dice, sí, sube. Bueno, ¿a dónde? Y Dios es tan claro y específico en David que le dice, vas a subir a Hebrón. ¿Hebrón? Bueno, si tú me estás mandando allá, a Hebrón, Señor, ya veremos por qué, ¿no? Siguiente lámina, verso 2, dice, David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá. Muy bien, se asentaron ahí. Hasta aquí han sido 10 años de prueba para David. Desde que empezó con Saúl, que le mandó una lanza, ¿no?, y casi lo atraviesa, hasta este momento, la prueba, la perseverancia, la paciencia, híjole, tuvieron que estar al lado de David 10 años. Ahora, yo le hago una pregunta. En estos 10 años, ¿cuántas veces cayó
David según lo que registra la Biblia? ¿Cuántas? Dos veces. Eso es lo que hemos estudiado. ¿Cuál? La primera, ¿recuerda? Cuando se va a Gat y se hace el loquito y regresa a la cueva de Adulam y Dios le ayuda. La segunda, la que acabamos de ver hace 8 días, que él vuelve a Gat otra vez. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que se narra, ¿no?, la caída de un justo y cómo cae, pues la gente que no busca con sinceridad a Dios se justifica y dice, ahí está, ahí está, sí se vale que uno peque, porque pues si David, David, ¿quién era? Y cayó. Sí, lo que no hacen es hacer un estudio claro de que ese hombre vivía caminando con Dios y en 10 años tuvo dos caídas en 10 años, y que tenía un contexto de mucha presión. Lo platicamos con lo más claro que pude, y que tenía un contexto donde todo estaba en su contra y donde ya finalmente no aguantó y tenía que haber esperado en Dios, ¿no? Porque hoy en día se hace muy fácil, ¿no?, para muchas personas decir, pues es un pecadito que caí. No, David no era así. David no era así, era un hombre que sí cayó, pero en 10 años usted puede ver esto. Y eso es algo que me gustaría dejar claro en esta historia, pues porque vemos a este hombre donde Dios revela bien toda su vida, no oculta nada Dios, revela todo, pero revela un hombre como tú y como yo, que podemos caer, esa es la verdad, pero caer y no andar caminando en una práctica de pecado. Muy bien, ahora vamos a ver a Hebrón, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Bueno, en Hebrón, yo al estudiar esto, no sé si usted sabía, pero en ese lugar donde llega, es donde Abraham se encontró con los 3 ángeles y construyó un altar. ¿Ya sabía eso? En la historia de Abraham llega un momento en que 3 ángeles llegan a ese lugar y comen con él, y uno de ellos le da una promesa enorme. ¿Y sabe dónde fue? En Hebrón. No le estaba llevando Dios a cualquier lugar a David, estaba llevándolo a un lugar especial para Dios. Siguiente, ¿qué otro dato está? Bueno, ahí en Hebrón también es donde se compró la cueva de Macpela y donde fueron sepultados Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Ahí estaban, en ese lugar, los sepulcros de esta mujer, de estos hombres, ¿no?, de estos patriarcas. Mira, es curioso, a lo mejor Dios nos quiere decir algo, ¿no?, a través de esto. ¿Por qué lo lleva a Hebrón? ¿Por qué ahí, a ese lugar donde estaban los restos de Abraham, ¿no? Quizá estaba apuntando algo Dios ahí a David, ¿no? La fe, la paciencia de los patriarcas, lo que pasaron, las promesas, ¿no? Porque imagínate que llegue David a ese lugar donde lo ungen como rey y que esté todo el escenario inmenso de la fe de esos hombres y que se estaba cumpliendo lo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Qué diría David? Señor, ¿tú no fallas? Señor, una vez más afirmas a tu siervo, ¿no? ¿Qué más? Pero hay más sorpresas. Siguiente. Y esa ciudad también fue sitiada por gigantes, a los cuales derrotó Caleb de la tribu de Judá. Narra el libro de Josué que esa ciudad de Hebrón la rodearon gigantes y llegó Caleb y barrió con todos los hijos de Anac fuera. Y entonces, ¿qué también le recordaba a David? Decir, y esta ciudad que un día aquí se enterraron los restos de Abraham, después la maldad estuvo aquí, y qué maldad, ¿no? Los gigantes de Anac, pero Caleb vino y conquistó esta ciudad. Y yo creo que eso era un mensaje que Dios le estaba dando a David. Fuerte, fuerte. Dios a David le estaba diciendo, ten fe, se puede, vamos adelante. Piensa en Abraham, piensa en Caleb, ¿no? Y piensa en todos. Y siguiente dato importante. Adelante con la siguiente lámina. Y después de que fue conquistada ya por Caleb, dice que se entregó a los levitas para que cuidaran de los fugitivos
y refugiados. Ay, ay, ay. Aquí me sorprendió bastante. ¿Sabe por qué? Esa ciudad finalmente se entrega a un grupo de personas especiales. Todos aquellos que eran considerados personas que habían dado muerte a alguien, pero de manera accidental, que no había sido a propósito eso. Entonces Dios creó para ese grupo de personas un refugio para que no los mataran los familiares. Imagínate que tú atropellas a alguien, se muere, y los familiares de ese que atropellaste, pues te persiguen y dicen, no, venganza, venganza. Dios diseñó lugares para ese tipo, y ese era Hebrón, y así termina. Y aquí viene un impacto, porque fíjese, estaba Dios diciendo, fue en una ciudad de gente con un pasado socialmente despreciable, donde Dios puso a David para que comenzara a reinar. ¿Cómo ve? Esa ciudad no estaba habitada por lo mejorcito, no. Esa ciudad no estaba por la gente con más optimismo, más ánimos, no. Estaba por lo desechado. Toda esa gente que no tenía cabida en Israel porque traía un expediente negro, no a propósito, no porque lo quisiera, pero traía un expediente negro, era la que estaba en Hebrón, ahí habitaba. Imagínense la conducta, el ambiente de esas personas, cómo se sentían, cómo se conducían, ¿no? Como pues tú eres igual que yo y somos aquí de lo peor, y pues, híjole, y a ese lugar le dice Dios, sube a Hebrón y ahí empezarás como rey. Qué mensaje tan profundo de Dios. Y cuando le consultamos a él, queda súper claro una cosa: nuestros planes no son los mismos que los de Dios. No, nosotros hubiéramos elegido quizá la mejor ciudad, la más grande, la más amurallada, la que tiene mejor fortaleza, nosotros hubiéramos elegido otra cosa, menos Hebrón, donde estaba lo vil y menospreciado, ¿no? Pero ahí, fíjese cómo Dios dice, aquí vas a empezar a reinar, David, y viene un momento de paz. Ok, hasta ahí en esta parte de la historia. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Aquí nos vamos a estacionar 7 años en esta ciudad, en Hebrón. 7 años nos vamos a quedar aquí y van a pasar varias cosas. Entonces, el día de hoy vamos a ver, siguiente lámina. Siguiente, ese es donde dice lo de los homicidas. Nos pasamos a la portada. Muy bien. Hoy vamos a ver este tema: pecados y errores de un padre santo. ¿Quiénes son papás aquí? Levante su mano. Ok, también para las mamás. ¿Sí? No, yo no soy papá ni mamá. Bueno, también Dios creo que te va a hablar algo hoy a ti. Bueno, nos vamos a estacionar hoy en Hebrón. Y vienen 7 años especiales para David, después de varias cosas, ¿no?, que sucedieron, de persecuciones. Ahora se va a estacionar 7 años ahí. Va a empezar a aumentar la familia, va a sentarse y vienen cosas. ¿Y sabe qué es lo que quiero hacer? Desmenuzar con mucho cuidado varias cosas que empezaron con David desde esta época, porque a veces hemos juzgado a David cuando tiene a sus hijos y un Amnón llega, ¿no?, y le mata, y viola, ¿no?, a una hermana y todo, y lo único que hemos dicho a veces es, le faltó mano dura a David, ese David, ¿por qué? Leer así la Biblia es leerla por encimita y decir, no, pues es que le faltó mano dura. No, vamos a ver desde estos inicios qué más pasó, y también vamos a mirar la bondad de Dios, y vamos a mirar muchas cosas que están sucediendo desde esta época. Que Dios nos dé mucha gracia, que nos dé mucha fluidez, mucho de la Escritura, que podamos exponer y que de aquí aprendamos varias cosas. El día de hoy entonces veremos los pecados y errores, porque error no lo voy a considerar pecado, pero a veces como papás
tenemos errores, no pecados, que comete un padre. Hagamos una oración, pongamos esto en manos de Dios. Padre, tú eres el mejor Padre, Señor. Tú eres el mejor, nunca nadie te va a igualar, Padre, papá, nadie te va a igualar. Eres el mejor. Hoy, Señor, alúmbranos, muéstranos, reafírmanos a todos los que somos padres, y los que no, pues ponles con claridad que tú puedes ser su padre, Señor, y que eres el mejor, porque todos los demás cometemos errores y algunos hasta pecan de una manera tremenda, Señor. Hoy ilústranos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahí va. Siguiente lámina, por favor. Ahora sí, entonces, dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Siguiente versículo: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces está dando Dios instrucciones desde la época de Moisés. Mira, cuando vayas a poner rey, ponlo. Bueno, hasta ahí habían obedecido, van a poner a David. Muy bien. Dice, verso 16: pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Prohibición, nada de que juntes muchos caballos. En ese tiempo el caballo era un símbolo de poder, de guerra, de armamento, y la gente que hacía poner su confianza en eso. Tenías tanto número de caballos, tenías tanto poder militar. Bueno, aquí Dios está diciendo: no sé, el rey no debe confiar en eso, debe confiar en Dios. Verso 17 dice: ni tomará para sí, ¿qué? Muchas mujeres, le está diciendo al rey, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces Dios está dejando algo bien claro. Mire, el rey no va a tomar para sí muchas mujeres, no sea que el corazón se va a desviar. Verso 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué tenía que hacer el rey? Ponerse a escribir lo que había dictado y lo que había dejado Moisés, una copia de toda la ley. Hoy en día nosotros no tenemos que hacer eso. Hoy en día compramos nuestra Biblia, es más, hasta ya del celular la tenemos. Hoy en día ya está de fácil acceso para nosotros. En aquel tiempo no. Así que el rey le solicitaba los rollos a esa gente, a los levitas, y él tenía que hacer la copia para tener claro qué pedía Dios, en particular para que se diera cuenta: aquí hay un mandamiento que le está dando Dios a los reyes. Y David tenía que tomar nota y decir: ok, esto, tengo que cuidar esto. Muy bien, ¿qué más dice? Verso 19: y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿qué? Todos los días de su vida, todos los días de su vida. Y te da las razones para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y para ponerlos por obra. Verso 20: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Leer la Biblia todos los días te ayuda a no ser un autoritario y te sientas por arriba de los demás. Muy bien. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahí está con claridad lo que quiere. Ahora, ¿será que solo se lo dejó
Dios a David? No, Dios quiere que nosotros también tomemos la escritura con mucha seriedad. Ya no tenemos que hacer una copia, ya la tenemos, podemos comprarla, la Biblia, podemos descargarla en el celular, podemos tenerla, pero ¿qué tenemos que hacer? Leerla todos los días para tener temor de Dios, para guardar sus mandamientos, para dirigirnos, para consultarlos. ¿Y sabe para qué? Para ser un buen padre, para ser una buena madre. Porque si no, no lo vamos a hacer. Ahora veamos la siguiente lámina. Veamos la siguiente. Caray, este es el árbol genealógico de David. Estas bolitas que están aquí arriba, esas que usted ve aquí arriba, son las esposas de David. Creo que no cumplió el mandamiento, ¿verdad? De que el rey no va a tener para sí muchas mujeres. Ahí está, mire. La primera, Mical, hija de Saúl. La segunda, Ahinoam. La siguiente, Abigail. La siguiente, Maaca. La siguiente, Hagit. La siguiente, Abital, Egla, Betsabé. Y otras esposas, la Biblia no aclara cuántas otras más, pero con ellas, en total lo que dice es que con ellas tuvo otros 9 hijos. Pueden ser 9 esposas o pueden ser 3 esposas y cada una 3 o no sé, pero otras más. Y concubinas con las que tuvo otros hijos. Caray, David, oye, creo que no, pero para nada obedeciste el mandamiento de Dios. Y aquí empieza, amigo, pues esta situación de David, esta situación. Dios deja un mandamiento y David no le hace caso. Y a lo mejor usted dirá, ¿eso qué tiene que ver con ser padre? Muchas cosas van a partir de este momento a crear consecuencias de que no se tomó en cuenta el mandamiento de Dios. Tú no consultas a Dios para algo en tu vida, en tu familia, y hay un desenlace. No creo. A David tuvieron que pasar muchos años para que viera todo eso. Y no solo va para los papás que estamos aquí, no solo para los papás. El hecho de haber escogido a tantas mujeres, en particular, por ejemplo, esta mujer Maaca, ahorita lo vamos a leer. Esa mujer ni era de la tribu de Israel. Y tal vez como dice el proverbio, ¿no? Una mujer necia que en lugar de edificar la casa, la destruye. O a veces nada más miramos, ¿no? A David y decimos, ese David le faltó autoridad. ¿Y la esposa? Y Maaca, idólatra, mujer de otro país y lo que abonó para sus hijos. ¿Y la esposa qué? ¿Ella no hizo su trabajo? ¿Ella lo hizo bien y solo David fue el problema? No, amado, ahí muchas cosas se cometieron y entre ellas, cuando una esposa no está buscando a Dios, escúchalo, si la esposa tampoco busca a Dios y pues ella, no quiero buscar, es una necia que va a derribar su casa y es cuestión de tiempo. Y puedes tener al esposo más espiritual como David. ¿Quién como David? Que Dios dijo que había un corazón conforme a él. Había un corazón, imagínate. ¿Y por qué se le vino abajo? Mucho también tuvo que ver la esposa. Mujer necia. Perdón que hable eso, pero es que es la realidad y es lo que vamos a ver. Y puede pasar también lo contrario. Está una mujer piadosa buscando a Dios, pero el esposo, no quiero. No voy a saber. A mí no me importa eso. Eso son exageraciones. Verás al rato, ¿no? Entonces sí se requiere una búsqueda de Dios profunda y seria. Y si un cónyuge no busca, pues el otro tiene que redoblar esfuerzos porque si no se viene abajo la familia. Se viene abajo. Entonces Dios espero que nos esté hablando a todos y que nos esté dejando eso. Ahora, yo voy a dar este mensaje desde este ángulo. ¿Sabe? No soy el padre perfecto, de verdad. Aquí no voy a poner mi dedo señalador sobre nadie, no. Creo que aquí deberíamos de aprender todos. Por eso titulé aquí los pecados y errores de un padre. Y las cosas que a veces uno dice, híjole,
se me pasó esto. Ya verá todo lo que vamos a descubrir. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 2 al 5. Ahí nos dice lo que el diagramita comprueba. Dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita, su segundo Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Ahí, ¿ya se da cuenta? Absalón, hijo de Maaca. ¿De dónde era? Hija de Talmai, que era un rey de otro lado, de Gesur. Ahorita vamos a ver. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Y los otros que puse en el mapa nacieron en Jerusalén, porque fue aumentando más. Pero esto, aquí ya David empezaba a tener más mujeres. De 2 que tenía, le aumentó a otras 4 más. En contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que leímos, aumentó. Quizá David no había leído eso, quizá no había hecho su copia, quizá no se había dado cuenta. Y ahí viene un problema, ¿no? ¿Qué más? Siguiente lámina, por favor. Ahí vemos un mapa. Acá arriba está Gesur y acá está Hebrón. Entonces, desde allá arriba viajó Maaca con su papá, el rey, para llegar a Hebrón y tratar de formar un pacto matrimonial ahí, y se casa. Ahora, ¿por qué hizo eso David? Algunos comentaristas bíblicos lo que señalan es que, como en ese momento David no había tomado el reino total de Israel, sino solo gobernaba en Hebrón y Judá, y del otro lado todavía el hijo de Saúl, llamado Isboset, estaba respaldado por el general Abner. Entonces lo que necesitaba David era algunos contactos, algunas cosas necesarias para alianzas, pues para que se fortaleciera su reino y que el otro no prevaleciera. Eso es lo que buscaba. Entonces decía, bueno, si me uno con el del norte, ya pues me va a ayudar si los hijos de Saúl y sus familiares se me vienen encima. ¿Qué es eso? Otra vez, no confiar en Dios. Hasta para las cosas de la familia, amigo, se tiene que buscar a Dios. En todo, hermano, en todo. Pero, ¿y si yo quiero casarme en todo consulta a Dios? David dejó de consultar. Vimos a un David que le preguntó, ¿a dónde voy a subir? A Hebrón. Y Dios tenía planes muy hermosos, muy especiales, pero deja de consultarle cosas a Dios en su vida. Empieza a hacerlo porque confía en que las alianzas le van a dar algo, y ahí viene el problema. Oh, amado, ¿cuánto necesitamos buscar a Dios y confiar en Él? ¿Cuánto? De las mujeres que tuvo David, a mí me parece que solo una no era necia. Me parece, es mi opinión. ¿Quién? Abigail, la que le salió al encuentro. Cuando vimos la historia de cómo le sale el encuentro, lo frena, ¿no? Y le dice, bendita tú que te atravesaste en este problema. De ahí en fuera, ¿quién sabe cuántas de esas esposas realmente le ayudaron, ¿no?, en la crianza de los hijos? O que un matrimonio esté bien formado, ¿no?, por una esposa dada por Dios y un esposo que está consagrado a Dios. Eso es importante, porque los años suman y luego las consecuencias vienen. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Dice aquí 4 áreas en las que podemos fallar como padres. Según lo que hasta aquí hemos revisado de David, ya podemos enlistar 4. Número 1, no consultar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Si tú no le consultas a Dios, si tú no eres de los que vamos a tomar esta decisión familiar, pues haz esto, y no consultas a Dios a través de su palabra, sobre todo a través de la palabra, pues por eso vienen tantas consecuencias, ¿no? Tantas malas decisiones que se cometen, pecados y a veces errores. ¿Qué más? Número 2, no estudiar con seriedad la Escritura. ¿A poco, hermano? Pues sí, qué importante
Oiga, pero yo si apenas aprendo a leer, pues le voy a decir una cosa. Aprenda a leer y aprenda a leer bien. ¿Cómo usted nos exige eso? Pues aprenda a leer y aprenda a leer bien, porque Dios le va a pedir que lea su palabra y que la lea bien. Es que me da flojera leer. Amigo, peor que David te va a ir, la verdad, peor que David. Y voy a poner ejemplos claros para que veas que si tú no eres una persona que se empeña en leer la Biblia, que hace a un lado esta cultura latinoamericana, ¿no? De poca lectura, poco análisis y reflexión, verás pues que pues vas a caer en 1000 errores. Y vas a interpretar textos o vas a leer y vas a decir, hay que hacer esto, ya leí esto. No, lo aplicaste mal, es que no quiere decir eso. Ay, qué tremendo, ¿no? David, vea que falló en una instrucción que estaba clara en Deuteronomio y falló por no apegarse al texto, por no darle un valor. Necesitamos urgentemente, todos los aquí presentes y los que me ven, ser una cultura diferente, una que estudie con seriedad la Biblia, que se vuelva así una persona que, a ver, es tu pasaje, lo consulto, lo analizo. ¿Por qué? Porque de eso depende mucho mi familia, la forma en que voy a conducir a los míos, lo que voy a decidir, lo que Dios me va a hablar. Y necesito que lo hable de una manera precisa y no equivocarme, porque equivócate y vienen consecuencias tremendas, ¿no? ¿Qué más? Tercera área, no depender de Dios, o sea, no tener una confianza para instruir y educar a tus hijos, tratar de hacerlo con tus fuerzas. Es algo que hemos enfatizado mucho. Lo que te dice la Biblia que hay que hacer no es fácil, amigo, no es nada fácil. A veces se tiene que ser firme en los momentos en que te tiembla el corazón y la mano, y tienes que ser muy firme con tus hijos, y tienes que ser súper firme, y el corazón de pollo, no, pobrecitos, no, es que, no, Dios no quiere eso. No, pues no. Y a veces tiene uno que ser muy sensible con los hijos, y te quieres poner como ya casi con toda la ira a hacerlo. La Biblia fue escrita para que la obedezcamos, pero necesitamos ayuda de lo alto. Tenemos que suplicar, tenemos que leer, entender, analizar lo que quiere Dios, y ¿sabes qué? Y luego ir de rodillas y decirle, ahora ayúdame Dios, ahora ayúdame, ahora te suplico que me ayudes a cambiar esto, que me ayudes a renovar todo esto. Ayúdame a restaurar la vida en mis hijos. Ayúdame a restaurar todo el daño que he hecho. Ayúdame, no puedo solo. Y claro que Dios te va a ayudar de gran manera. Número 4, y no guiar a nuestros hijos hacia Dios, ¿no? Al casarse con una mujer, pues quién sabe si Maca instruía, ¿no? David pasaba mucho tiempo en guerras. Tenía que dejar instrucciones a las esposas, y ya vio cuántas había. Entonces Maca seguro se tiene que encargar de Absalón y instruirlo. ¿Usted cree que le instruyó de Dios? Y seguro que llegaba David y decía, ¿cómo va la familia? ¿Cómo va? Y hacía su parte, pero luego salía a guerra, vamos a estudiar todo eso, y hombre, pues quién sabe, a lo mejor lo condujo a tanta idolatría, a tanta pasión, ¿no? A tanta contienda, porque tú vas a ver después un Absalón peleando por el reino contra su padre y tanta cosa, pero pues eso ¿desde dónde viene, no? Desde pequeños, de jóvenes y así. Muy bien, estas son áreas, esto es lo que podemos examinar. Ahora voy a pasar a una parte de 5 consejos, pero el día de hoy nada más voy a dar 2, porque son tan abundantes. Y estos consejos es, así como ahorita revisé fallas de David, yo quisiera transmitirte también fallas, errores que quizá como papá yo cometí. Esto es también un análisis mío, que yo de veras me siento y digo, Dios, ¿en qué he fallado? No, pero si usted es el que predica, hermano, ¿cómo que usted tiene errores? Errores sí, pecados, tal vez alguna vez pequé o 2 contra mis hijos y les pedí perdón. ¿A poco usted
Sí, un día les pedí perdón y me acerqué y les dije, perdóname si sentiste o si percibiste a un papá de esta manera o de esta, aquí estoy y voy a cambiar, hijo. ¿A poco eso puede? Sí, y es necesario. ¿Usted lo ha hecho? Lo he hecho. Y analizo y digo, ya sé que no soy un padre perfecto y que hay otras cosas que no voluntariamente, no pecado, pero hay cosas que quizá tengo que modificar en mi mente y decir, caray, no había considerado esto y quiero ser un mejor padre, voy a quitarlo. Así que ahora quiero decirles 5 puntos, hoy veré solo 2 de esta parte. Muy bien, vamos al primero. Siguiente lámina, ahí está, el primer consejo que hoy le quiero decir. Instrúyelo en el camino correcto. Instrúyelo en el camino correcto. Proverbios 22:6 dice, un proverbio muy citado, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muy bien, ese versículo muchos papás no lo sabemos de memoria. Y algunos quizá que ni son papás, pero se lo saben, ¿no? Y dicen, versículo de excelencia, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ok? Algunos piensan que ese versículo quiere decir lo siguiente. Siguiente lámina, por favor. Dice, si crío a mi hijo de una manera piadosa, de la manera correcta, cuando crezca vivirá para Dios y nunca se apartará de él. Eso es lo que mucha gente al leer ese versículo dice, eso dice que si tú educas a tu hijo de manera piadosa, mira, pase lo que pase, nunca se desviará. Eso piensa. O bien la de abajo, los hijos bien instruidos siempre regresarán a los caminos del Señor. Y eso es lo que mucha gente ha leído, hermanos cristianos a través de los tiempos, y han dicho, eso dice ese versículo y eso es lo que vamos a tener. Y ha sido un error grande en los padres. ¿Por qué? Porque eso no se ha cumplido en muchos. Y ha sido bien triste. Un error y te hablo de 20 años de caminar con Dios y de observar. Si algo he hecho en más de 20 años de caminar con Dios es observar ese versículo, cómo se va desmenuzando y desquebrajando en la vida de muchas familias. Y que se preguntan, bueno, ¿qué pasó? Yo crié a mi hijo así, yo hice esto y hoy se ha apartado y bueno, regresará y luego no regresa y pasan los años y no regresa. Híjole, y entonces se ha interpretado otra cosa. Siguiente lámina. Si un hijo se aparta totalmente del camino de Dios, significa que sus padres no lo educaron bien en los caminos del Señor. Eso es lo que también se ha interpretado. Si se apartó, entonces he visto cómo hay dedos señaladores, ¿no? Que dicen, ese papá no crió bien a su hijo. No lo crió bien. Mira, se apartó. Mira, si lo hubiera instruido bien, ya dice el proverbio, no se hubiera apartado del Señor y estaría de regreso. Esos papás son bien malos, son duros, son señalados. Híjole. Pero me ha tocado ver, en más de 20 años de caminar, me ha tocado ver papás piadosos que han hecho su trabajo, papás que se han entregado, que han educado y que han dado lo mejor, que han buscado a Dios, que han orado, que han llorado, que han hecho todo lo necesario, y de repente no se ven los resultados y dice uno, bueno, ¿qué pasó? Entonces, a ver, ¿Dios se equivoca? Caray. Y ese es un error que podemos a veces cometer los padres, y no estoy hablando de pecado, sino pues de no estudiar bien lo que dice el versículo, de no estudiarlo bien, de no analizar lo que quiso decir Dios ahí, y entonces pues uno después de un tiempo se frustra y uno dice, mis hijos, y ¿qué fallé, no? He platicado con papás que se sienten decepcionados, ¿no? Y que dicen, pues es que no sé qué pasó, si yo hice todo lo que estaba en mi mano, hice todo, y mira.
Y también he platicado con papás que no han hecho nada y, híjole, y la gracia de Dios viene y les ayuda con sus hijos. ¿También? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver, entonces, ¿qué quiere decir más exactamente este versículo? Y por eso la idea de decir, a veces muchos errores que cometemos como padre es el poco estudio que le damos a la Biblia. Y por eso el llamado fuerte hoy es, ¿no quieres fallar como David? Aplica y estudia la Biblia, estúdiala a fondo. Muy bien, vamos a ver. Primera cosa que tenemos que saber, este pasaje no es una promesa. No lo es. Instruye al niño en su camino, no es una promesa. No está en el libro de promesas de la Biblia, está en el libro de Proverbios. Aquí Dios no promete nada. Todo el libro de Proverbios está escrito en una literatura sapiencial, de consejos, ahorita vamos a ver, pero no de promesas. Y cuando leemos la Biblia nada más así así de rápido, no le echamos esfuerzo, no tenemos la actitud de profundizar, no tenemos todo, nos confiamos y decimos, ay, qué bonito, la subrayamos de color rosa, le pintamos corazoncitos, florecitas alrededor. Sí, yo he visto eso. Y decimos, promesa de Dios, ¿no? Y ni era promesa. Dios ahí no se estaba comprometiendo a nada. Dios no estaba diciendo que ahí te va a ayudar y que tú vas. No lo está diciendo, no está en el libro. Así que, primera cosa, hay que ubicar en dónde está lo que leemos. Eso es muy importante, no solo para este versículo, en general, cuando leemos la Biblia, tenemos que ubicar en dónde está eso, en dónde lo estoy leyendo, en qué contexto está diciendo eso, para quién fue dicho, varias cosas que un día nos gustaría revisar con cuidado para hacer mejor un estudio de la Biblia. Pero de entrada, aquí el error fue pensar que era una promesa. Siguiente análisis, es un proverbio. ¿Y qué es un proverbio? Ahí está, es una generalización sobre la vida. Es una verdad generalmente cierta donde hay excepciones. Eso es un proverbio. A ver, le explico. Hay algunas cosas que son las ciencias exactas, como las matemáticas, la física, ¿no? Donde hay una ley y se aplica y funciona súper bien. Pero hay ciencias no exactas, ¿verdad? La psicología, la sociología, y no es porque no sean ciencias, sino porque el ser humano, cada uno de una forma tan individual, se comporta tan diferente que no puedes meter a todos en la misma ley, ¿no? Unos toman una causa, otros otra. Podemos como aproximar o como decir, esto va a suceder, un comportamiento similar y listo. Bueno, ¿qué escribe Salomón? Salomón lo que escribe en los proverbios son leyes generales que se van a cumplir, pero que puede haber excepciones, que hay cosas que no. Por ejemplo, en los proverbios hay de que al justo le va a ir bien, y a Jesús que fue justo no le fue bien, y a otros, y a Juan el Bautista, y así podemos citar, pero son leyes generales que se pueden cumplir así, ¿no? En lo general. No podemos decir, así dice y así se va a cumplir al pie de la letra siempre. No, a veces suceden cosas diferentes por el comportamiento humano. Así debemos tomar el libro de Proverbios como algo general, pero que puede llegar a tener excepciones. Muy bien. Siguiente cosa que debemos hacer con esto, leer bien el pasaje, oiga. Ay, ¿cómo me dice eso? Leamos bien el pasaje. A ver, siguiente lámina. Instruye al niño, ¿en dónde? En su camino, dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabe cuánta gente leyó eso como instruye al niño en el camino de Dios? No era así. Amado, no dice eso. No, usted está usando una versión de la Biblia que no puede consultar otra, pero ahí no dice instruye al niño en el camino de Dios, no dice eso. Dice instruye al niño en qué, en su, ¿no? En su camino.
¿Qué querrá decir eso? Es ahí donde uno lo lee bien, y entonces uno empieza a meditar. ¿Qué querrá decirme Dios con instruye al niño en su camino? ¿Cómo lo he interpretado a través de los tiempos? ¿Qué me quiere decir? Y ahí es donde empieza la reflexión, el análisis, el preguntar a otros, el platicar. En una multitud de consejos va a haber más sabiduría, en buscar en libros, ¿no?, más respuestas, a ver cómo se puede entender mejor ese pasaje. Pero no, a veces la lectura superficial y ya de ahí echamos mano. Y yo le voy a decir algo, yo fui así, de verdad. Yo pensé, o sea, cuando yo tuve hijos, empecé a tener hijos, yo eché mano de ese versículo como si fuera promesa. Y no lo leí bien, de verdad, y no lo leí bien. O sea, yo aquí no estoy poniendo el dedo señalador en nadie. Lo pongo sobre mí primero. Yo fui así. Y entonces, hoy estoy así como reflexionando. Miren los errores que uno comete, ¿no? Y que uno tiene que decir, Dios, ¿por qué no estudié mejor tu palabra? Dios, ¿por qué no? ¿Por qué me confié? ¿Por qué no me volví desde que me convertí en la persona más que analizara, que investigara? Porque en tu palabra está la verdad, pero a veces no la valoramos como tal, y eso nos da para otros lados. Amado, ¿quiere usted que su familia cambie? Tiene que estudiar la Biblia, tiene que analizarla bien. Leamos entonces bien el pasaje. Yo, ¿sabe qué hice? Hasta me puse a subrayar el sujeto. ¿Se acuerda de esas clases de gramática? Bueno, hice eso. A ver, sujeto, aquí es el predicado, aquí el verbo es instruir, a ver, y todo eso traté. Y me cayó el 20 y dije, pues es que aquí el que va a instruir, bueno, soy yo, va a ser al niño, y dice exactamente en su camino. Alguien pudiera decir, es que el autor se le olvidó poner ahí a Dios o a Jehová. El libro de Proverbios aparece 87 veces la palabra Jehová, así que el autor no es que se le haya olvidado. 87 veces aparece la palabra Jehová en el libro de Proverbios, así que cuando él lo escribió, sí sabía bien lo que estaba escribiendo. No se le pasó, o en ese tiempo es que esa palabra no se usaba, o omitió. No, él escribió así como va, en su camino, en su camino. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Pues que instruyas al niño en su camino, eso. No se está refiriendo a que lo instruyas en el camino de Dios. Ahí al menos no. Entonces no debemos instruirlos en las cosas de Dios. Sí, pero ese proverbio no estaba diciéndote eso. Vamos a ver qué es lo que nos intenta decir. Bueno, ya vimos la gramática, ya vimos que hay que leerlos bien, ¿no? Ya vimos que no hay que ponerlos en otro. Ahora veamos un contexto, ¿no?, de este versículo. La palabra niño viene del hebreo na'ar. Viene del hebreo na'ar, la palabra niño. Y Salomón usa 4 veces esa palabra en Proverbios, na'ar. 4 veces. Una es en este proverbio. Vamos a ver los otros donde lo uso. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahí donde dice muchacho va la palabra na'ar, que en el otro lo tradujo como niño y aquí lo traduce como muchacho, pero es la misma palabra hebrea, na'ar. Más la vara de la corrección la alejará de él, está diciendo aquí este proverbio. Esta verdad generalizada, ¿no? Esta verdad que se generaliza. Otro proverbio, vamos a leerlo. Otro proverbio. 23:13 dice: no rehuses corregir al muchacho, al na'ar, porque si lo castigas con vara, no morirá. Otra vez está:
Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el nahar consentido avergonzará a su madre. Y ya, son todas las veces que aparece la palabra nahar en el libro de Proverbios. Y si usted se da cuenta, en esos versículos que leímos, llama Salomón a una cosa. Está diciendo, mira, el nahar es un necio, el nahar es terquito, el nahar tiene un camino de necedad y lo que hay que hacer es aplicarle la vara. Eso lo dice en 3 versículos y el cuarto es el que hoy estamos estudiando, ¿no? Instruye al nahar en su camino. En su camino. Entonces, ¿de qué está hablando Salomón? En general está hablando de una necedad que hay en el muchacho y que tú tienes que aplicarte en instruir esa necedad. Y eso es lo que tenemos que ver. Ahora vamos a leerlo considerando todo esto. Siguiente lámina, por favor. Ahí me faltó decir. Consentido en un diccionario en hebreo significa ser dejado de su cuenta. Mucha atención. Es como en México cuando decimos que crezca como la hierba, que crezca así como la hierba. Eso es lo que los hebreos interpretaron como muchacho consentido. Alguien donde tú no le estás poniendo límites, como la hierba va creciendo, listo. Ahora sí, con eso veamos lo que este versículo nos trataba de decir Dios. Siguiente lámina. Dice, si tú instruyes al niño en su necio camino, es decir, lo dejas hacer lo que él quiera sin disciplinarlo, entonces cuando sea viejo no se apartará de ese necio camino. Eso es lo que realmente quería decir ese versículo. Si tú instruyes al niño en su camino, en ese necio camino, es decir, nunca le pones límites, nunca le das disciplina, nunca lo corriges, lo dejas así como que crezca con la hierba, ¿qué crees que va a pasar? Cuando sea viejo, no se va a apartar de ese necio camino. Y eso, amado amigo, eso lo hemos visto, creo que todos hemos visto que quien deja así a su hijo crecer como la hierba, al rato termina muy mal, ¿no? Muy mal. Ya, es una regla general. ¿Verdad que esto suena coherente? ¿Está pegado a la gramática? ¿No está dado como una promesa? Es una ley que observó Salomón y la aplicamos. Ahora, entonces, ¿qué si nos deja como sabiduría esto? Dice Dios, pues entonces yo no voy a dejar a crecer a mi hijo neciamente. Tengo que limitarlo, tengo que aplicarme, tengo que darle vara. No, yo no voy a hacer eso, hermano, a darle vara a los hijos. Bueno, ya vio lo que pasó con David el día que dijo, no, yo voy a tener más mujeres, porque así acostumbran los reyes de todo. Se acostumbra que todos los reyes tengan varias mujeres para que su casa sea fortalecida. Es una costumbre de los reinos. No, el consejo está muy fuerte. Es a tener poquitas mujeres, si se me mueren los hijos y mi reino no va a prevalecer. Bueno, eso piensa hoy la gente y dice, no, no, esas cosas son salvajes. ¿Cómo creer, hermano? Bueno, no apliques el consejo de Dios. Deja que tu hijo haga lo que quiera y cuando sea viejo, pues no se va a apartar de ese necio camino. Vamos a ver la regla cumplida. Muy bien. ¿Qué más? Híjole, déjeme decirle otras cosas que a ver si no le estrangulan bastante. Yo dije, a ver, ¿y esa palabra nahar hasta qué edad es? ¿No? Niño. Uno dice, pues instruye al niño, bueno, le voy a dar vara, es niño, es un nahar, pues lo voy a corregir, ¿sí? ¿Hasta qué edad? Dije, pues a ver, la Biblia tiene que decirme algo. Así que me puse a investigar toda la palabra nahar en la Escritura. Y resulta que el término nahar no se limita a un infante pequeño, ¿no?
sino que puede abarcar una amplia gama de edades, desde bebés hasta jóvenes adultos. ¡Oh! ¿Qué cosas dice, hermano? Hasta jóvenes adultos. Sí. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Siguiente lámina, por favor. Ahí está. Resulta que se usa para Isaac cuando era un niño destetado. En Génesis, capítulo 21, del versículo 8 al 12, ahí, cuando era un infante, se usa la palabra Nahar. Pero también se usa para José, cuando tenía 17 años. La palabra Nahar aparece en Génesis 37:2. Entonces, ¿un Nahar todavía es de 17? ¿Cómo ve? ¿A poco le puedo yo aplicar alguna disciplina a un chavo de 17? Híjole, hoy me van a apedrear muchos muchachos. Bueno, yo digo lo que aquí está en la escritura. Nahar es una palabra que se ocupa no para niño nada más, sino para un muchacho de recién nacido hasta los 20 años. Al menos ese es el registro bíblico. ¿Y qué más? También describe a siervos jóvenes como Josué, o jóvenes, sí, como Josué o jóvenes guerreros. Bueno, ¿recuerda usted cuando Josué está al pie del monte y entonces Moisés subió al monte y bajaba y Josué estaba ahí orando? La palabra Nahar se le aplicó ahí a Josué, ya era un muchacho. Pero ese ya no necesita disciplina. ¿A poco? Pues si el proverbio dice todo el tiempo al Nahar, al Nahar, al Nahar, al Nahar. No, hermano, usted está... Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, lo que investigué, ¿no? Y hay más. Segunda de Samuel 14:21 dice: entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón, al joven Nahar. Fíjese que aquí es cuando Absalón ya había matado a su hermano Amnón, ya lo había matado y se había refugiado en Jesús con su abuelo. Allá estaba y entonces lo hacen volver. Pero aquí la Biblia usa la palabra Nahar todavía para Absalón. Entonces sí lo podía corregir David. Sí. Bueno, según lo que vemos aquí, todavía le está aplicando esa palabra. Amado, aquí hay que buscar a Dios. Aquí hay que actuar con sabiduría. O sea, yo no estoy diciendo, salga de aquí, agárrese a su muchacho, ¿no? Y dele unas... No, pero usted tiene ahora que reflexionar y decir, caray, ¿qué me dice el mundo, no? ¿Qué me dice la presión? ¿Qué me dice todo el contexto? ¿Y qué me dice Dios, no? ¿Qué me dice Dios respecto a este tema? ¿Qué me dice Dios respecto a aplicar una vara? Ahora, la idea es, ya veremos en los siguientes consejos que daré, que la idea es no aplicarla con ira, sino con mucho amor y sabiduría. Sí, de verdad. Pero como papás necesitamos todavía ¿qué hacer? Guiar a nuestros hijos y corregirlos. Y si de repente tu hijo viene y te dice, ¿qué? Pues yo ya estoy grande. Está bien. No, pues, espérame. Dios nos ha encargado algo. Ahora imagínate si David, por no haber corregido todo lo que desenfrenó, ¿no? Por no haber corregido, ¿no? A su tiempo. Dejemos que la Escritura hable más fuerte que luego nuestros pensamientos, ideas. Yo he visto, o sea, un error como papás, yo ahora puedo decir es que ha habido dos extremos, ¿no? Papás que dejan de aplicar la vara porque han visto que otros la aplican con gran tiranía, que han lastimado a muchos niños, muchachos, jóvenes. Y he visto también, pues sí, lo contrario, ¿no? O sea, hay quienes no y hay quienes que sí. Y la idea es aplicar correctamente todo lo que Dios está. Ahora, la vara no salva a un hijo. Solo Cristo nos salva. Solo Cristo. Solo Jesús.
Pero podemos caer en el engaño, ¿no?, de mucha sociedad y decir, no, yo ya no voy a hacer nada porque pues no, yo ya no voy a disciplinar porque pues no, yo no, porque pues es que no, ya no, es que... Bueno, ¿qué dice Dios? Los buenos aciertos de David fue cuando consultó a Dios. Los malos o los errores y pecados de David fue cuando él agarró y dijo, yo voy a hacer lo que quiero. Amado, yo digo todo esto para adentrarnos más al estudio de la Escritura. No para decirle, tú tienes que hacer esto con tu hijo, que Dios te guíe. Pero exhibo toda esta análisis que se hace alrededor de un solo texto para decir, mira luego los errores que podemos cometer, ¿no? Y entonces nos lamentamos y decimos, es que si yo instruí, ¿por qué? Porque no era promesa, porque lo leímos mal, porque lo que trataba de decir era que le evitáramos esto a nuestros hijos, que lo dejáramos crecer como hierba en su necio camino, y que la salvación la da Dios. Finalmente la salvación la da Dios. ¿Hay que arrepentirnos como papás? Sí. Yo también. Y tendría que reconocer, Dios, pues me ha faltado esto, tengo que afianzarme más en esto. Si queremos ver tiempos diferentes, busquemos más a Dios. Muy bien, por si alguien me dice, tengo dudas, hermano, ahí va más. Siguiente. Fuentes confiables, ¿no? Puse fuentes para de que, no, es que tú estás interpretando mal la Escritura, hermano. Fuentes. El Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, Harris Archer Wall, dice que Nahar se refiere a niño, joven, muchacho, sin una edad específica, dependiendo del contexto. Okay. Siguiente. Número 2. El léxico hebreo bíblico de Brown, Driver y Briggs dice, define Nahar como niño, joven, criado, y muestra ejemplos de niños pequeños hasta jóvenes adultos. Siguiente fuente. Comentario de Matthew Henry y otros exégetas clásicos coinciden en que la instrucción debe comenzar en la infancia, pero no se limita al periodo de la niñez temprana, sino también incluye la juventud formativa. Pues ahí está. Son las fuentes extras, porque si alguien puede decir, tú estás haciendo una interpretación rara, hermano. Bueno, ahí están más fuentes que te dicen, esa palabra se aplica desde tal etapa hasta tal etapa. Muy bien, hasta ahí, pues creo que el análisis es coincidir en que la instrucción debe comenzar en la infancia, pero no se va a limitar a una niñez temprana. Es muy importante. Consideremos ese consejo de parte de Dios y evitemos errores, ¿no? Consejo número 2 y listo, hasta ahí llegamos, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Quizá yo decía a mi esposa cuando le dije, voy a hablar sobre un tema un poco difícil, pero creo que el número 1 se traga así un como el 2 es más hermoso. Ay, qué bueno que nos habla eso, hermano. El 2. Consejo número 2 que quiero decirte. Sí, guíalo por el camino recto, sí, estórbale, sí, disciplínale. Pero número 2, acepta su singularidad. Es un error que yo he visto a través de los años cometer. ¿A qué se refiere, hermano? Leamos el Salmo 139, que fue escrito por David. Fíjese, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ese salmo expresa que fuimos creados de una manera maravillosa y única por Dios,
que nos hace únicos, amado amigo, que nos hace diferentes a todos, a todos. No hay uno igual a nosotros. Ese salmo revela algo que David tuvo demasiado fuerte, y es que somos únicos para Dios. Él nos tejió. No fuimos así como una producción de clones, ¿no? Así de en serie, y todos iguales, y todos con el mismo carácter, temperamento, idea, personalidad, no. Dios nos hizo, Él nos formó, nos tejió, nos hizo, y además nos hizo buenos. Fuimos nosotros los que escogimos desviarnos y pervertirnos y practicar el pecado, pero además Dios nos tejió. Y cuando dice ahí tejió, no solo imagínese los tejidos de la piel y órganos, no, tu personalidad, tu forma de ser, tu alegría, tu ánimo, tu tristeza, todo eso lo iba tejiendo Dios, y decía, este va a ser muy analítico, este lo voy a hacer más impetuoso, que se arroje, porque quiero que llegue a ser, va a ser David, y va a pelear grandes guerras para mí y va a gobernar, pero este va a ser muy tranquilo, porque él va a ser Isaías el profeta y va a estar tranquilo. Oh, nuestro maravilloso Dios hizo las cosas de manera única. ¿Y cuál crees que es nuestro error como padres? Tratamos a nuestros hijos igual, todos iguales. Los mandamos a la escuela porque pues es que todos los niños van a la escuela y todos tienen que, y todos trátenlos iguales, y eso pasa mucho. Y amado, si entendiéramos esto, yo creo que habría un cambio grande en toda nuestra sociedad. Si entendiéramos que Dios nos hizo únicos, que un hijo no es igual al otro, ni igual a ti. Y ese fue un error también mío, porque ¿sabe? Yo tenía mucha presión. Ahora el momento de ventilación, ¿no? De cosas. Pero es la verdad, yo le voy a decir muchas cosas que pasaron en mi vida. Una presión que yo tenía mucho era, de repente en mi trabajo nos sentábamos varios maestros de matemáticas, y uno empezaba, mi hijo estudia en el anglo, mi hijo estudia en el japonés no sé qué, mi hijo estudia aquí y es el mejor en matemáticas porque yo le he enseñado y le apoyo y esto, y así van pasando todos. Y cuando llegaban a mí, yo decía, caray, ¿por qué a mis hijos no les gustan las matemáticas? Y era una presión como de alguna manera social, de alguna manera ahí como que estaba, y entonces empieza a crecer algo aquí adentro, ¿no? Que tú crees que es bueno y que dices, pues yo quiero que mi hijo sea como yo. Y además que vaya a la universidad. No, y que además traiga una camiseta que diga UNAM. ¿Por qué? Porque yo fui, te siento orgulloso de eso. Y no, nuestros hijos cada uno quiere una cosa diferente, porque Dios los hizo únicos. Dios los hizo únicos. Y hoy puedo recapacitar en ese error y decir, no tengo que obligar a mis hijos a nada de eso. O sea, yo soy como soy. Es más, también me tocó vivir una etapa en la que todos los hermanos decían, ¿y tú qué vas a hacer? Yo voy a ser misionero, y todos hablaban de que se iban a ir a África y que se iban a ir acá, y uno decía, ¿y yo a dónde me voy a ir? Pero no te dabas cuenta que Dios te hizo único y que tal vez para ti tiene planes diferentes, ¿no? Y te casas y pasan los años, y recuerdo todavía a los hermanos y hermanas que decían, pues mi hijo va a ser pastor, y mi hija va a ser misionera, y mi hija va a ser esto, porque ya lo estamos consagrando y lo estamos educando en casa, y en casa se educan a los que van a ser misioneros. Todo eso me decían, y ¿saben la presión que venía a mi esposa y a mí? Decíamos, ¿y nosotros qué vamos? Pues y decías, híjole, pero sabe, yo tenía que entender una cosa, mis hijos son únicos, Dios los hizo como son, especiales, así, y así los ama Dios. Y no tienen que ser ninguno de ellos pastores o misioneros o grandes eminencias o matemáticos universitarios. Si mi hijo me dice, papá, quiero ser bombero,
y yo veo que tiene esas habilidades y le gusta entrar y voy a estudiar hasta la secundaria, le voy a aplaudir y le voy a decir, si a eso te llamó Dios, hijo, te voy a apoyar, porque ya entendí, tal vez no todos lleguen a la universidad. Ah, hermano, ¿qué cosas dice? Bueno, ojalá y llegue, pero Dios los hizo únicos, y a lo mejor lo suyo es rescatar vidas, siendo bombero, arriesgando, cargando a otro y sacando, y qué glorioso va a ser para Dios, y que a lo mejor convertido les pueda predicar a esos que están ahí y de las llamas de la casa, del lugar, los lleve directo al cielo y va a ser algo grande. Pero esta sociedad nos oprime tanto, nos oprime que, híjole, cómo batallamos es que mi hijo, queremos que compita con el otro y que compita con el otro. Y no solo nuestros hijos, nosotros mismos vivimos en un lugar donde todo es así como que comparación y conformismo, nos comparamos, queremos que el otro sobresalga. Amado, este salmo de David revela una cosa: Dios nos hizo únicos. Este versículo destaca que cada persona está formada especial en el vientre materno, y además enfatiza que no necesitamos imitar a otros, sino aceptar y valorar nuestra propia individualidad, pues Dios nos hizo así para un propósito específico. ¿Sabe cuál es la tarea como papá? No decir qué tienen que hacer, sino preguntarle a Dios: ¿qué tienes para este hijo? ¿Qué es lo que tú quieres que sea? ¿Qué quieres que sea, Señor? ¿Qué quieres? ¿Hasta dónde lo quieres llevar? ¿Qué quieres que yo cultive en él? ¿Qué quieres que yo te apoye en lo que tú tienes para él? Y tristemente a veces ni siquiera conocemos a nuestros hijos, porque si hoy te preguntara, a ver, ¿cuáles son los talentos y habilidades de tu hijo? Pregúnteme qué cosas hace mal, porque ese muchacho, sí, es así, no las acordamos, las tenemos claras. Ese muchacho, mira, ya me sacó todas las canas aquí. No, ¿sabes cuáles son las habilidades, las fortalezas de tu hijo? Pues es que eso es la singularidad con la que nos formó Dios. A veces como papás queremos que sean, tú tienes que ser médico como yo, ya te dije. Pobre muchacho, ¿no? O muchacha. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, si usted no se ha convertido a Dios, pues primero arrepentirse, porque hay tanto que dejar, tantos pecados, tanto daño. Y segunda, bueno, y empezar a restaurar todo, ¿no? Y decir, ¿qué hice, no? ¿Cómo formé a mis hijos? ¿Cómo los puse a competir entre ellos? ¿Cómo siempre el que más destacaba decía, este es el mero bueno, porque él sí va bien en la escuela? ¿Quién dijo que todos tienen que ir bien en la escuela? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que el que tiene 10 en la escuela, ese es el que Dios le va a aplaudir. ¿Quién dijo eso? No, es que mi hijo va mal en la escuela, pero a lo mejor es bueno en otras cosas. A lo mejor es muy excelente en otras cosas y no te has dado cuenta, porque lo que más importa en tu vida es que vaya bien en la escuela y que sea de 10. Oh, papá, cuánta ignorancia y cuánto error hemos cometido. Y entonces todos los metemos a los hijos en esa caja, ¿no? En esa caja tremenda, y todos los queremos tratar igual. Y ahí se aplica también la vara. La vara no se aplica de la misma manera a los hijos. ¿No? No, porque son diferentes, son únicos. Mire, uno puede tener un hijo que le das con todas, o sea, le aplicas la vara y se ríe. Y me dolió. Y la misma fuerza, misma magnitud y le aplicas a otro y llora y se quebranta. Entonces, papá. Sí, eso pasa, porque somos diferentes. No se aplica la vara, no se aplica. Cada uno es diferente y Dios debería de guiarnos con cada uno de una manera especial. De cada uno es singular. Cada uno hay que disciplinarlo diferente y tiene diferentes cosas. Y a lo mejor uno decide una cosa y es apto y tiene una buena habilidad para unas cosas y el otro no. En mi casa
Hay hijos que tengo que tienen una habilidad deportiva impresionante, impresionante, y hay otros que no. ¿Y son menos? No, son singulares. Cada uno tiene lo suyo muy especial, muy especial. Y hay hijos que en casa tengo que son buenos en matemáticas. ¿A esos les aplaudo y a los otros no? Claro que no. Y cada uno Dios lo formó y lo tejió. Tenemos que preguntarle a Dios ¿para qué? ¿Cuál es el propósito con él en su vida? No todos vamos a ser rey David. Algunos tal vez somos profetas, otros más tranquilos vamos a ser escritores, ¿no? De algo, de un libro bueno para la Biblia, no sé. No todos tenemos el mismo temperamento y la misma pasión por la aventura. Mire, yo soy una persona que no le gustan mucho los paseos. No, cada vez que oigo paseos, digo, sufro. Y me esfuerzo mucho por mis hijos, que a algunos sí les gustan los paseos. Pero yo digo, paseo, no, porque yo soy un ratón de biblioteca. O sea, a mí sí me dicen, vamos a juntarnos a estudiar algo juntos. Ay, eso sí me gusta, pero no tienen mis hijos que ser igual que yo. Y ese es el error que luego cometemos como papá. Todos los queremos. Tú tienes que ser como tu papá y trabajar en una oficina como tu papá. Dios los hizo únicos, únicos. Y eso creo que debería también de darnos la idea de que algunos son más intrépidos que otros, unos más tranquilitos, otros más acelerados. Y luego cae uno en el error de decir, si todos fueran tan tranquilos como esto, pero este hijo me salió muy mal, muy desobediente. No es eso, es que ese muchacho pues es más divertido, no sé, más se le dan más ocurrencias. Tal vez hay uno en la familia que es más chistoso y gracioso y los otros no. Bueno, nuestros hijos son únicos y tú, amigo, también. Y si no fuera por el pecado que ha destrozado tu vida y que hoy te ha deformado, tan especial Dios tendría un propósito para ti. Pero hoy todavía estás a tiempo de darle vuelta y decir, yo quiero esto. Dios, ¿cuál es el propósito para ti, para mí en mi vida, no? Y yo creo que tiene uno muy grande. Esa es la tarea, investigar con tus hijos, contigo, cuál es ese propósito. Hay que descubrir el potencial que tienen nuestros hijos. Cada persona es diferente. ¿Has oído hablar de las inteligencias? ¿Que hay tipos? Existe la inteligencia verbal, la lógica matemática, la espacial, la musical, la corporeal kinestésica, la interpersonal, la naturalista. Y hace tiempo se pensaba que ser inteligente era hacer bien sumas, restas, una habilidad matemática. Hoy no, hoy se sabe que alguien puede tener una habilidad, una inteligencia musical, y que ese es tu potencial. Pero es que en la escuela tú tienes que ir, y tu hijo tal vez nació con una inteligencia musical enorme, ¿no? Y la estás apagando y la estás destruyendo. O tal vez tu hijo salió para ser el mejor mecánico. No, mi hijo mecánico, que ni que fuéramos mediocres. Oh, amigo, si supieras cuánto se necesita un buen mecánico y de parte de Dios, o sea, que sea honesto. Mucha gente hoy, ¿cómo batalla con el mecánico? Porque no hay ni uno honesto, o los que lo hacen mal hechos. Y entonces diríamos, si hubiera un mecánico, y ahí está tu hijo, que Dios lo diseñó, porque tiene una inteligencia mecánica impresionante y una habilidad que nada más le ve y le revisa tantito y le puede menear aquí y allá, listo. Pero despreciamos eso porque la sociedad nos ha inyectado de nuestra mente que eso, ¿cómo? No, mi hijo tiene que estudiar en grande. Nuestro hijo o hijos tienen que hacer para lo que fueron diseñados. Y no se tiene uno que sentir mal, ni es mayor un mecánico o menor que un empresario. A cada uno Dios le dio y quiere desarrollar en él cosas. Amado, tal vez todo eso a nosotros mismos lo hemos cargado como padres y nos hemos desvalorizado nosotros
y tampoco le hemos dado valor a nuestros hijos, porque ni nosotros nos apreciamos como Dios nos aprecia. Oh, amado, tan solo por ser creación de Dios, tú vales mucho, por ser creación de Dios. No hay ninguno como tú. Puso un potencial impresionante, pero no sé en qué. Eso lo tienes que haber descubierto con Dios. ¿Qué quiso hacer Dios contigo, no? A unos los hizo líderes y otros no. A unos los hizo excelentes para escuchar a personas y relacionarse con otros, a otros no. Otros hablan y hablan mucho, ¿no? Y otros estamos más callados, tranquilos, en silencio. Tu trabajo como padre es descubrir esas fortalezas en tus hijos, estar cerca. A veces hay un refrán que dice: estás tan cerca de los árboles que no te dejan ver el bosque. Estás tan cerca luego de tus hijos que no te dejan mirar, y tienes tú que preguntarle a los demás: oye, ¿tú qué ves en mi hijo? ¿Cómo para qué es bueno? Porque nunca has pedido a Dios, ¿no?, su ayuda, su gracia. No, Dios nos hizo de una manera singular, con un temperamento y una personalidad especial. Hay que descubrirlo, amado. Siguiente lámina y voy cerrando. Nuestro trabajo como padres: comprender la etapa en la que se encuentran y tratarlos como corresponde. Como son singulares, hay que tratarlos en la etapa que están. Un niño no lo puedes tratar como adolescente, no, pero ¿sabes que hoy en día eso se da? Y hace niños precoces. Ahí está la muchachita que desde los 4 o 5 años ya le enseñas a pintarse, ¿no?, a maquillarse y píntate y haz. ¿Y qué haces? Tratas a una niña como si ya fuera adolescente. Qué tremendo. Errores, porque no entendemos, no todo queremos como lo que la sociedad marca, como va dictando este mundo, como nos van marcando. Haz un alto y haz lo que David hizo: consulta a Dios y dile: Señor, ¿cómo voy, no? ¿Cómo voy? O sea, a ver, esto que he hecho hasta ahorita, ¿voy bien o me detengo? A lo mejor hay muchas cosas que la sociedad te ha impregnado, ¿no?, y que has actuado y que le has enseñado a tus hijos cuando no era tiempo. Te doy un consejo: protege la inocencia de tus hijos el mayor tiempo posible, porque los expones a tanta inmoralidad con programas. Luego, no, ya que se eduque, ya está grandecito. Protege a tus hijos, protege esa inocencia. Tus hijos aún están pequeñitos, guarda esa inocencia lo más que se pueda, hasta que despierten, hasta que empiecen ellos a preguntar algo. Mientras, que Dios te ayude y la guardes esa inocencia, porque este mundo despierta la inocencia de los niños a muy temprana edad. Guarda eso, educa a tus hijos. Siguiente lámina, ahí está: edúcalos según sus fortalezas, según todo esto, según lo que te voy diciendo. A lo mejor nunca lo hiciste, a lo mejor ya tus hijos son muy grandes, ¿no? Bueno, pues aconseja para que tus nietos salgan bien, o valora, ¿no?, tu posición. Es que mi papá nunca fue así conmigo. Pues así quería hacer Dios contigo, hacerte ver que eras especial. ¿Sabe que las cosas mejores que cuando uno se convierte a Dios, la cosa que Dios te habla, la más especial, es cuando te dice: te amo, hijo? Y que uno lo escucha, ¿no?, con claridad. ¿Me amas, Jesús? Te amo, hijo. ¿Y sabe cuándo viene ese refuerzo tan grande en el corazón? Cuando te dice: así como eres, no necesitas cambiar para mí. Señor, pero si mira, yo soy tartamudo, yo me cuesta trabajo, yo soy más lento que otro, yo no soy tan hábil como esto. Y que Dios te diga: así te hice, yo te hice así, así te quiero y así te amo. Es que no soy como esa persona que lideré a todos y que con una decisión y rápido todos lo siguen. Y que te diga Dios: no me importa, yo te hice así,
porque tú eres especial para mí, tengo un propósito para ti. A otros los hice así, pero a ti te hice tranquilo, sereno, más apacible, no de una lengua tan hábil, a ti te hice así. Eso es maravilloso, maravilloso. Siguiente lámina, porfa. Entiende su temperamento y su personalidad de tu hijo. Entiende cómo es él, hasta dónde es pecado y dónde no. Porque de repente uno piensa que el hijo que es travieso, ¿no?, es desobediente, pecador, ¿no? Y ya les quiere uno aplicar vara hasta por todo. No, es que ese muchacho cómo se avienta desde la segunda escalera, es un... Espérate, eso no es pecado. Valora bien, ¿no? Pues tal vez ese hijo tiene un temperamento tal, le gusta la aventura, la emoción, y va a ser algo tremendo para Dios, y tú lo vas castigando, y luego por eso los hijos se apartan y dicen: yo no quiero saber de Dios, yo no quiero nada porque tú no me dejaste disfrutar. Ay, cuántas cosas calan a veces, ¿no? Y uno tiene que decir: Dios, perdóname, hijos, perdónenme, la regué. Estos son pecados y errores de un padre. Fíjate, siguiente. Este es el error. Traté a mis hijos de la misma manera. Traté a mis hijos de la misma manera. ¿Que no se tenía que hacer así? No, no se tenía que hacer así. Nadie es igual. Nadie. Y no solo eso, hasta como jefe en la oficina te puede servir este principio. Ni como un pastor debe de hacer uno eso, tratar a todos de la misma manera. Cada caso es especial. A veces he oído gente que me ha dicho: disciplina a esa persona, disciplina. Espérame, tengo que ver a esa persona muy singular. ¿Por qué pasó tal pecado? ¿Por qué pasó esta situación? Escuchar todo, porque cada persona es diferente. Hay que analizar cada cosa, cómo se hizo. No hay que tratar a todos igual. No hay que tratar a todos. Primera de Corintios 12:6, ahí está. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. ¿Ve? Dios trabaja de manera diferente en cada uno de nosotros. La predicación que hoy le sirve a uno, a otro quizá no tanto. Y lo que hoy se comparte, a otro quizá no tanto. Y los mismos consejos que hoy te doy, a lo mejor no te sirven como a otros, porque Dios trabaja de manera diferente. Un error que a veces cometemos como papás es casarnos con un libro. Decimos: este es el libro, ay, la verdad pura de la familia, este es el libro. Y no nos ha caído el 20 que somos todos diferentes, y que lo que le sirve a uno, al otro hijo ya no. Voy a decir algo, ya voy cerrando, pero voy a decir algo. A veces en estos 20 años oí a papás decir: yo he sido un papá ejemplar. Y yo: ¿a poco? Sí, mi hijo obediente. Lo eduqué y con todas mis habilidades, y mira el hijo que tengo. Yo: ¿y cuántos hijos tiene? Uno. Bueno, amado, lo que quiero decirte es: si te sale un hijo, Dios te manda un hijo, y ese hijo es de un temperamento muy tranquilo, apacible, va a ser bien fácil que obedezca. De esos carritos que las llantitas, ¿no?, del supermercado, que vas para un lado y la llantita bien ligerita, ¿no? Bien ligerita y todo. Pero hay hijos con otros temperamentos, otras cosas, y con otro tipo de voluntad, y son como esos carritos que la llantita de enfrente se atora y el carrito no se mueve tan fácil. A veces pasa. Yo cuando he oído a esos papás, yo digo: ten 2 hijos y platicamos después. Porque cuando ya tienes 2 hijos,
Ya se miden otras cosas. Como el otro te sale diferente, ahí voy a ver si de verdad, pues tu sabiduría y tus consejos y tu forma es de verdad de Dios o no. 2 hijos, ya hay más probabilidad de que tengas más problemas, de que te salgan más cosas, más variedad, y a ver si es cierto, ¿no? Y agrégale otro hijo a esto, un tercero, y a ver, hablamos, papá, hablamos si de veras eres bueno, hablamos si de veras te defiendes, porque un tercer hijo, cómo cambian las cosas y tú dices, ¡oh! Pero no me esperaba esta, ¿no? Y un cuarto hijo, ¡oh! Imagínese David, ¿no? Agregó varias cosas tan diferentes, una cosa tan impresionante que necesitaba la ayuda de Dios de una manera pero tremenda. No es cualquier cosa agregar un hijo. Hay muchas cosas, mucha sabiduría que se necesita y mucha habilidad, mucho corazón, mucho perdón, mucho amor, porque esto es una montaña rusa. Yo le voy a decir la verdad, a veces te sientes tan orgulloso de tus hijos y estás hasta arriba, y a veces te sientes avergonzado por ellos. Y sabe, ahí es donde Dios me ha tratado mucho. ¿Y sabe qué he tenido que hacer? Decir, Dios, ayúdame a perdonar a mi hijo para abrazarlo cuando siento ganas de otra cosa por esta cosa que han hecho. Ayúdame, Señor, porque no puedo. Sí, los hijos son así. Entonces tú necesitas de verdad la ayuda de Dios. Se sube, se baja, se sube, se baja, y necesitas perdonarlos, amarlos, servirlos, otra vez perdonarlos, amarlos, servirlos, y llega un momento en que dices, ya no, y ahí entra la ayuda de Dios, y otra vez los puedes amar como Dios nos ha amado. No son fáciles, no, nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero agrega hijos. Piénselo bien, si quiere tener otro hijo, agregue y verán la cantidad de diferentes temperamentos, caracteres, y uno hace una cosa y otro otra y otro esto, y tú quisieras que todos estuvieran como unidos y que todos reaccionaran casi al compás de, vamos a la iglesia todos juntos, amén, papá, vamos todos juntos. No, amigo, esto no es así, no, de verdad, perdone que haga todo esto, pero es que trato de decirle lo que uno como padre experimenta, no es así. No, hay un estire, un afloje, unos sí, otros acá, otros de una manera, otros de otra. Así que el que me diga, yo sí, como padre, la he sabido hacer. Pues no, perdón, pero como papá todos necesitamos parecernos más a Cristo. Todos, y tenemos todavía mucho que caminar, mucho que hacer, mucho que entender. Oh, amigo. Y Gálatas 6:4 dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Esta sociedad apela mucho a compararnos. Compara nuestros coeficientes intelectuales y nos empieza a clasificar. Tú no, tú sí, tú no, tú sí. No tienes arriba. ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo a Dios le importó lo de los coeficientes intelectuales? ¿Cuándo? Dígame, ¿cuándo dijo Dios en la Biblia que el coeficiente intelectual, como se mide, era importante para Dios? ¿Cuándo? Pero muchos nos frustramos. Yo de joven me frustraba porque decía, yo no alcanzo eso y voy a ser un bueno para nada. Esta sociedad nos compara, y ahí dice Dios, presta mucha atención, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Solo Dios dice, haz las cosas bien para lo que te formé. Hazlo bien, hijo. Eso es lo que me importa. Te hice para esto, hacen eso bien. Pero nos comparan con eso, con capacidades atléticas, con apariencias, que si estás más guapo, que si estás más feo, que si cumples el estándar, ¿sí o no? Y ahí están nuestros hijos cayendo en esa trampa. ¿Soy guapo o no? ¿Soy guapo o no? ¿Soy guapo? Es una trampa, eso de compararse, porque Dios te hizo único, aún en tu forma de ser, tu cara. A lo mejor dirán, no, esa persona está bien fea. Para Dios no. No, esa persona, ay, mírala, mira, su narizota ahí de águila.
Perdone que lo diga, pero es que así la gente, por esta sociedad, juzga a otros, ¿no? Que si tienes nariz de águila, que si no, y juzga a los otros. Y Dios desde el cielo diciendo, yo te hice así y así te amo. Y para mí eres especial así. Y por algo Dios te hizo así, ¿no? Y Dios te hizo así. Y eso es excelente y eso es lo que importa. Y cuando podemos vivir con esa verdad y decir, Dios me hizo así y así me ama, y entonces yo le voy a amar y yo voy a servirlo a Él, vivimos plenos. No necesitamos compararnos. Pero ahí está, hay comparaciones atléticas, también de cuánto ganas, que si tus ingresos, que si no, qué coche usas, qué ropa, qué cosas tienes. Todo es comparación, todo es comparar. El mundo promociona a través de listas los 10 mejores, los 10 más ricos, los 10 más atractivos, los 10 más rápidos, y todo eso causa gran frustración en nosotros y en nuestros hijos, ¿sabes? Toda esa comparación. Y Dios, de eso, para Él no significa nada de eso. No le importa nada de eso. Nada. Es más, o sea, yo en mi trabajo, a Dios no le importa quiénes son, si estoy en la lista de los 10 mejores profesores. No le importa eso. Y a mi trabajo, ¿sí? Le importa si estoy en esa lista de los 10 mejores profesores calificados. ¿Qué importa eso? Lo que importa es lo que Dios piensa de mí. Lo que Dios piensa de mí. Y nadie va a dar la clase como yo. A veces nos comparamos, no, ese profe da las clases mejor que yo. No, las da diferentes. Yo soy único para Dios. Soy único, soy especial. Así son tus hijos. Para Dios son especiales. Quiere y tiene un propósito grande con ellos. Si hoy sales de esta reunión y tienes hijos, empieza a verlos de otra manera y di, qué piedra preciosa tengo en mis manos. Estos son tan especiales y Dios quiere hacer algo tan grande con ellos, pero necesita Dios de tu ayuda, de tu disposición, de todo lo que esté, de estudiar la Biblia con todo, de apasionarte, de preguntarle a Dios todo el tiempo, y de hacer que el potencial de ese muchacho se vaya adelante para lo que Dios lo formó. Amén. Demos gracias a Dios y terminamos la reunión. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra y gracias por todo lo que has puesto, Señor. Oh Padre, cuánto necesitamos aprender de ti. Cuánto necesitamos. Hay mucho que aprender. Te pido que nos bendigas y que nos ayudes a cambiar y nos des la humildad para aceptar nuestros errores. También nos des la humildad para aceptar si pecamos o no, para pedir perdón, para rectificar, Señor. Dios, ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.